Serendipias, la ciencia de la cadena SER. Hace algo menos de 4 siglos, los holandeses colonizaron un pequeño terruño del Océano Índico, la isla Mauricio. Y con ellos llegaron cientos de ratas deseosas de devorar los huevos del incauto ave que allí vivía. 50 años después, el dodo se había extinto. Cuando el dodo fue visto por última vez, todavía quedaba un siglo para que los científicos aceptaran el concepto de extinción. La idea de que las especies no fueran eternas era algo difícil de asimilar, y el dodo estaría oculto en algún lugar de aquellas islas que, por otro lado, tenían el tamaño de Tenerife. Así de ciegos estábamos, incapaces de aceptar que algunas de las consecuencias de nuestras acciones son irreversibles. Es la sensación de irreversibilidad, esa congoja que nos atenaza al darnos cuenta de que algo no tiene marcha atrás, de que lo que acabamos de hacer ha quedado grabado a fuego en el tiempo. Un cristal que se quiebra, una casa que se quema, la traición que condena una amistad para siempre o una especie entera que simplemente deja de existir. Hay equilibrios tan precisos que cuando se rompen no hay azar que pueda recuperarlos. Esta es la historia de un planeta sin rebobinado. No tenemos rebobinado, tenemos que seguir avanzando, y avanzar es presentar a nuestros contertulios. Tenemos con nosotros a Laura Toribio. ¿Qué tal? Muy bien, Ignacio. Vienes con tu segunda sección. Sí. De acuerdo. ¿Y qué nos traes hoy? ¿Qué cosa de literatura científica has encontrado? Ya sabes que yo no busco literatura científica, que tomo la literatura que lee todo el mundo y encuentro algo científico en esta manera de mirar, claro, diferente. Tú lees cosas y encuentras relaciones con la ciencia. Sí. ¿Y qué relación has encontrado en este caso? ¿Qué nos traes? Pues te traigo... ¿Te lo digo ya o ponemos el texto? ¿Ponemos el texto? Sí, ¿no? Mejor ponemos el texto. Y que lo intente adivinar la gente. Venga, a ver si alguien lo adivina. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Qué mal has hecho, porque yo ya no sé si dejar que sigas la sección o volver a poner a Julio, porque qué maravilla escuchar a Machado cantado así, porque es cantar casi la voz que tiene este hombre. Hombre, es que yo te traigo solo textos buenos y con gente que tiene una voz maravillosa para que los disfrutes. Bueno, espero que me traigas algo más, que sea textos buenos que tengan algo que ver con ciencia. Sí, aunque te parezca mentira, te voy a hablar de ciencia. Claro, en este caso, ¿qué relación hay? Pues mira, quiero utilizar este texto de Antonio Machado para hablar de procesos que son irreversibles, de la entropía. Ah, el camino que no has de volver a pisar, ¿no? Claro, ese camino que ya has hecho y que es irreversible ya, no puedes volver atrás. Y que puedes contar de forma bonita y literaria, como contaba Machado, o claro, con ecuaciones. O con ecuaciones, que es a lo que vengo yo. Y es que la entropía, y esto es un aviso para navegantes, es un concepto complicado de entender. Pero vamos a ir poquito a poco y yo creo que lo vamos a sacar para todo el mundo. Pues por partes. ¿Vale? Pues la entropía tiene su origen en la termodinámica, que la termodinámica es el área de la física que estudia las transformaciones de energía de un tipo a otro. O dicho de otra manera, es el área de la física que estudia las relaciones de la energía, del calor, la temperatura, de ahí la palabra termo, y del trabajo, del movimiento, y de ahí la palabra dinámica. Vale, es esto de Lisa, en esta casa seguimos las leyes de la termodinámica, ¿no? No tenemos motores de energía infinita ni cosas parecidas. No. Entonces, la termodinámica nació debido a las máquinas de vapor. ¿Sabes cómo se transformaba el vapor de un tren en movimiento, que el tren se moviera, ¿no? Y estas leyes de la termodinámica, bueno, la termodinámica
se rige por 4 leyes fundamentales. 4 leyes, de acuerdo. Sí, pero para necesitar la entropía no necesitamos las 4. Pues descartamos las que sean. Sí, nos vamos a quedar con la primera y la segunda. Venga. ¿Te parece bien? Te lo voy a aceptar por ahora. Primera. Venga, la primera ley de la termodinámica es súper conocida y la voy a empezar a decir yo y la terminas tú. Vale, vamos a... No sufras, es Venga. facilísimo. Es que lo vas a ver todo el mundo, está en su casa. A ver. Pues esta primera ley dice que la energía ni se crea ni se destruye. Ah, vale, solo se transforma. Solo se Qué transforma. pedante quedó, vale. Oh, como Sí. que pedante, Continúa, ¿no? continúa. Esta ley nos habla de la conservación de la energía, de cómo un sistema físico siempre tendrá la misma energía, aunque la puede transformar de un tipo a otro tipo. Vale. Vale. O sea, puede transformarla, podemos convertir energía de calor en energía de trabajo, como ese motor Sí. de vapor, y podemos hacer virguerías. Sí, pero no lo podemos hacer eternamente. Ah, por eso los motores de energía infinita y estas cosas que no, Eso que no existen. no puede ser. Es verdad que el sistema siempre tendrá la misma energía, lo que pasa que algunas transformaciones son menos eficientes que otras. Y ocurre muchas veces que obtenemos calor, pero ese calor no lo podemos transformar otra vez en trabajo, Claro, en movimiento. Porque igual se disipa, ¿no? Como cuando intentamos cargar un ordenador y se nos calienta el cargador. Eso es energía de la red que se está perdiendo. Que se está perdiendo de cierto modo, se ha quedado en un estado que es inutilizable, Vale, Por de acuerdo. decirlo de esta manera. No puede volver su camino esa energía. Como Claro, decía no puede Machado. no puede volver atrás. Pero si el calor no puede transformarse en otra energía, entonces ¿el calor qué hace dentro de un sistema? Pues lo que hace es cambiarlo, ¿vale? Y voy a poner un ejemplo súper sencillo que lo va a entender todo el mundo. Si tenemos un vaso de agua y le incluimos unos hielos, pasados unos minutos el hielo se habrá deshecho, Disuelto, claro, sí, ¿no? se Y habrá tendremos un agua que está más fría. Ujú. En media tenemos la misma temperatura del agua, ¿no? Con el hielo, cuando teníamos solo el hielo y el agua líquida. La temperatura es la misma, sin embargo, no tenemos el mismo estado del Claro, vaso. porque Ahora, el agua del hielo se ha calentado y el agua líquida del vaso se ha enfriado. eso es. Entonces, lo que nos dice la entropía nos está hablando de una magnitud, que lo que mide es dentro de un mismo macroestado, que en este caso, vale, yo sé que me voy a poner ahora muy técnica, pero hay que hacerlo. El macroestado sería nuestro vaso. La entropía lo que mide es todos los microestados posibles que pueden tener esas moléculas de agua. O sea, en un principio teníamos las moléculas de agua en cubitos y en agua líquida, y ahora la tenemos con otra temperatura, pero todas en Vale. forma de agua líquida. Entonces, esto también creo que lo explica muy bien Jared Leto en Las posibles vidas de Mr. Nobody. ¿Por qué el humo del cigarrillo nunca vuelve al cigarrillo? ¿Por qué se separan las moléculas entre sí? ¿Por qué una gota de tinta nunca se recompone? Porque el universo se mueve hacia un estado de disipación. Es el principio de entropía, la tendencia del universo a evolucionar hacia un estado de desorden creciente. Desorden creciente. ¿Esto te gusta? Bueno, Es que yo sé que aquí tenéis ya. problemas. A ver, yo tengo que decir que en mi vida personal utilizo el término entropía para referirme a desorden. O sea, una habitación muy desordenada es una habitación muy entrópica. Sí, yo normalmente no digo que ordeno, sino que desentropizo la habitación. Vale, perfecto. ¿Vale? Pero eso en mi vida personal. Pero a nivel físico creo que no ayuda. No ayuda a entender de lo que estamos hablando. Porque cuando estamos hablando de moléculas, ¿a qué nos referimos que las moléculas estén ordenadas o desordenadas? Claro, ¿cómo ordeno yo moléculas? Claro, No son y- calcetines, son moléculas. Claro, ¿y cuál es el orden correcto? Vale. ¿No? Es como más difícil de entender. Entonces, creo que lo que realmente tenemos que hablar, y cómo se entiende bien la entropía, es decir, que ese macroestado, o sea, ese vaso, ¿no? Si seguimos con nuestra metáfora del vaso, nuestro ejemplo, va a tender a un estado que es más probable que ocurra, Vale. aquel que tiene más microestados. Vale. Entonces es mucho más probable que el agua se convierta en líquida porque las moléculas de agua tienen más microestados, más que maneras. se coloquen de cualquier manera. Claro, y distribuidas siempre por ese será vaso. agua líquida, Ajá. ¿vale? A que estén en justo el cubito de hielo con las medidas que hemos introducido al Claro, principio. podríamos decir, volviendo a esta analogía de Jared Leto, cuando hablaba del café, que si tú echas leche en un café, es más probable que se revuelvan de cualquier manera esas moléculas y el café y la leche se mezclen, Eso que por es. arte de magia justo vayan a caer en una distribución que haga que en un momento dado leche y café se separen en mitades distintas de la taza o te hagan la figura de un cisne o lo que Claro, sea. Eso es eso- muy poco probable. Es muy poco probable. Lo que más va a ocurrir, la mayor probabilidad, es
que se mezcle todo. O sea, que cuando Machado hablaba de la imposibilidad de volver camino atrás, de lo que estaba hablando es de que es muy poco probable que algunos procesos vuelvan hacia atrás hasta su estado original. Claro, y justo de esto es de lo que nos habla la segunda ley de la termodinámica, Vale. porque te acuerdas que te dije que Cierto. teníamos que hablar de dos. Entonces, la segunda ley de la termodinámica lo que nos dice es que la cantidad de entropía en el universo tiende a incrementarse con el tiempo. Es decir, que cada vez tenemos más energía que no podemos utilizar para hacer movimiento, para transformarla en otro Más tipo calor de de ese energía. que se ha disipado, que está por ahí. Eso es, y cada vez tendemos a ese estado que es más probable que ocurra. Y es muy complicado o imposible, irreversible, que volvamos a ese estado inicial del que partimos. O sea, que estamos condenados a que nuestra habitación sea un desorden, ¿no? Esta es la excusa que podemos poner. Es claro, es la entropía, Claro. es que es el universo. Entendiendo que no es un desorden. Entonces, ahora, para cerrarlo, ¿esa es la visión que queremos dar de ese fragmento de Machado? Lo puedo poetizar un Poetízalo. poquito más. Pues Machado habla en realidad del tiempo, y el tiempo es un proceso irreversible que tiene un único sentido. No podemos pararlo, no podemos volver hacia atrás. Y entonces cuando él dice que la vida es irla creando con el tiempo mientras caminamos, y precisamente el verso que tú has mencionado antes, cuando dice que al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar, pues me ha recordado muchísimo a estos procesos irreversibles y me ha parecido una oportunidad de oro para hablar de la entropía. Y es que de entropía va el programa en general, ¿eh? No te creas que has hecho algo súper excepcional en ese aspecto, que está maravilloso, porque has hablado de la entropía desde la física, desde la literatura en parte, y ahora vamos a hablar de extinciones y biodiversidad, que también tiene que ver mucho con entropía. ¿Te quedas si hablamos de ello? Hombre, me encantaría quedarme. Pues adelante. Serendipias, la ciencia de la cadena SER. He tenido tiempo de desdoblarme y ver mi rostro en otras vidas. Ya tiré la piedra al centro del estanque. He enterrado cuentos y calendario y a cambiar. Y enterrar hemos enterrado de todo, especies de todo tipo, ya que hablamos de biodiversidad, porque de eso va el programa de hoy. Y para hablar de un tema de este estilo tenemos con nosotros a Alejandra Zarzo, que es doctora en ecología, investigadora en el Museo Nacional de Ciencias Naturales y especializada en conservación desde una perspectiva de coexistencia pacífica entre la naturaleza y los seres humanos. Alejandra, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Nada, muy bien. Aquí encantado de estar en el programa. ¿Sí? ¿Con ganas de radio? Sí, claro que sí. Vale, perfecto. La cosa es que vamos a hablar de biodiversidad, eso ya lo hemos destripado, por decirlo así. Y hace un par de programas hablamos sobre extinciones, por lo que salió el tema de aquella sexta extinción en la que supuestamente estamos, que está afectando a nuestra biodiversidad. Mi pregunta es si estamos así de mal realmente, o si más bien es una predicción de lo que pasaría si no cambiamos nuestra forma de actuar. Bueno, se podría decir que estamos empezando a ver esta extinción, empezando a sufrirla. Al final, una extinción masiva, una gran extinción, se da en millones de años, 1 o 2 millones de años, y se estima una pérdida de al menos el 75% de especies presentes en el planeta. Claro, vamos, que todavía la estamos empezando a vivir en caso de que sea esa sexta extinción. Sí, claro. De hecho, si lo pensáis, hace unos años, cuando viajabas en el coche, tenías al final de varios kilómetros el parabrisas lleno de insectos. Ahora ya eso no hace falta limpiar el coche a la vuelta de un viaje, o no es tan necesario como antes. Claro, no suena muy bien, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias de esto, de la extinción? Hombre, la primera de todas, la extinción de muchas especies, ¿no? Lo que pasa que es que la extinción de una especie puede generar un efecto dominó. Si se extingue una especie, al estar relacionada con muchas otras, se extinguen a su vez más especies. Y esto afecta al equilibrio de los ecosistemas, que es de donde nosotros sacamos los recursos. Claro, porque no solamente que perdamos especies y ahí se acabe la historia, tiene consecuencias. Claro. De acuerdo. Y cuando hablamos de causas, ¿cómo tenemos que enfrentarnos? Porque estamos pensando en el cambio climático, supongo, pero no será la única crisis que esté relacionada con esta pérdida de biodiversidad. Bueno, las especies se ven amenazadas por una cantidad de factores muy grande. Lo que pasa es que están casi todos muy relacionados. Al final, el cambio climático es una de las amenazas que sufre un montón de especies. Pero, por ejemplo, una de las mayores causas de amenaza es la pérdida de hábitat. La pérdida de hábitat, ¿por qué se puede dar? Pues por la expansión humana, por ejemplo, que fragmenta los ecosistemas, que además genera más sitios urbanos, que además genera más gases de efecto invernadero, con lo cual potencia el cambio climático. Está todo muy relacionado. Claro.
estamos hablando de un problema serio, de escala global, con muchos orígenes que tenemos que abordar, y yo supongo que a grandes problemas, grandes soluciones, y por lo tanto más de uno estará diciendo, bueno, perdemos especies, pero ¿por qué no las traemos de vuelta como hacía John Hammond en Parque Jurásico? Creo que es usted injusto con nosotros. Nuestros científicos han conseguido lo que nadie ha conseguido hasta ahora. Sí, pero a ellos les preocupaba tanto si podían o no hacerlo que no se pararon a pensar si debían. El cóndor. El cóndor está a punto de extinguirse. Si yo fuera No. Si yo creara una bandada de cóndores en esta isla, usted no objetaría nada. Suena bien, crear una bandada de cóndores para recuperar una población que se ha extinto, y dentro de eso pues, encontramos un tecnooptimismo muy frecuente en ciencia. ¿Pero tiene sentido? ¿Podemos plantearnos así la solución del problema? A ver, bueno, si nos vamos a los dinosaurios, el problema está en que si revivimos o volvemos a crear una especie que se ha extinguido hace millones de años, esa especie no va a estar adaptada a las condiciones que se dan ahora en el planeta. ¿No? Uh-huh. Ahora, si intentamos reintroducir o revivir una especie que se ha extinguido hace relativamente pocos años... Como el dodo. O el dodo, o yo qué sé, el lince si llegase a extinguirse, por ejemplo, ¿no? Ya nos ponemos tremendita, pero sí, ojalá que no. No, hombre, no. Luego hay buenas noticias con eso. Bien. Pero el problema es que, como las amenazas que han causado la extinción de esta especie que se ha extinguido hace poco siguen presentes, si la volvemos a reintroducir acabaría por extinguirse otra vez. Claro, es muy mala idea, ¿no? No hay por dónde cogerlo. Es como decir, se nos han acabado los seres humanos en esta habitación, voy a meter más en vez de comprobar si hay un tigre que se los está comiendo. Tal cual. Mala idea, ¿no? Con seres humanos lo entendemos rápido. Cuando no somos nosotros los que sufrimos, nos cuesta un poquito más, me da la sensación. Sí. De acuerdo, pues hemos entendido este concepto básico, pero es un tema mucho más complejo. Y para abordarlo en conjunto y tener un poco de ayuda, tenemos aquí también a Rüdiger Ortiz Álvarez, que ahora nos hablarás un poco del nombre para ver cómo se pronuncia bien. Explorador en National Geographic y doctor en ecología. Porque habrá gente que me diga, no es Rüdiger, no es ¿Cómo va esto? A ver, en alemán sería algo así como Rüdiger, pero lo has pronunciado bien, Rüdiger está bien. ¿Nos vale? He escuchado muchas cosas a lo largo de mi vida, así que... Yo ya te pido perdón por defecto. Lo has hecho bien. Entonces, Rüdiger, aprovecho que estás aquí, como decíamos, para preguntarte cómo está España al respecto, porque, bueno, pues quiero que nos centremos en nuestro país, por mucho que sabemos cómo está el mundo, al final lo que más cerca tenemos es esto, lo que decíamos, vamos con el coche, vemos que hay menos insectos, así que ¿cómo de biodiversos somos en un estado normal? Vamos a partir de ahí y luego... Quiero preguntarte si lo estamos cuidando bien o mal lo que tenemos. Vamos a ello. Pues a ver, lo primero que te voy a decir es que España, dentro de los países de la zona Europa y demás, somos un país con bastante biodiversidad. Esto es algo que además se enseña en la carrera habitualmente, nos lo destacan, ¿no? ¡Wow! Es que España es un país muy diverso y está muy bien, tal... En cuanto a la segunda parte, ¿lo estamos cuidando bien, mal, nada? Pues ahí te voy a decir un dato que a lo mejor no te gusta tanto. Que te lo voy a leer prácticamente tal cual. Vale. De los 117 tipos de hábitats que tenemos, o sea, somos un país con muchísima diversidad de hábitats muy diferentes, según un informe oficial del Ministerio del año 2020, el 74% está en un estado desfavorable de conservación. Y si nos vamos a la zona mediterránea y del Atlántico, nos vamos al 90%. Es que pinta mal. Pinta regular. A ver, se supone que estamos aspirando a un porcentaje de protección total del 30%, que sería un número equivalente al 1,5 de grados centígrados respecto al cambio climático, ¿no? Sería una zona protegida. Para que la gente entienda esto, sí. Este 1,5 de grados es lo que se espera que aumente. Sí, exacto. Se supone que el límite que tenemos de calentamiento global, que tenemos que intentar mantener, es 1,5. Pues en cuestiones de biodiversidad, la cifra es el 30%, que es una especie de consenso, digamos... Vale. O sea, igual mundial. Que no tenemos que intentar que no aumente la temperatura más de 1,5 grados de media, tenemos que intentar no perder más de un 30% de especies. Tenemos que intentar conservar un 30% del territorio en el cual viven las especies. Vale, comprendo. Que realmente cuando hablamos de conservar un 30% del territorio deberíamos pensar, está chupado, un 30% no es mucho, pero eso significa que estamos realmente mal. Si esto es un reto... Bueno, hay países con diferentes intereses, claro, y con diferentes capacidades en este aspecto. Pero bueno, se está intentando. A mí el concepto de puedes quemar tu casa mientras dejes sin quemar un 30% me parece fácil. Es que es una gran crítica, ¿no? Vale, pero dejemos el 30%. ¿Y qué pasa? ¿Cómo gestionamos el 70% restante? Porque también viven cosas. Claro, viven cosas es un concepto interesante. Alejandra, tú lo estás escuchando, viven cosas, ¿no? Hasta ahí estamos de acuerdo. Viven cosas. No, y además es que, bueno, como he dicho... El 30% para España, yo voy a aportar una buena noticia y es que tenemos casi protegidos ese 30% que se nos pide. Comparado con Europa, vamos bien en ese aspecto. Bien.
El problema es que, bueno, hay diferentes cantidades de protección que se le aplican a las reservas. Entonces, este 30% lo llegamos, sí, con cualquier tipo de protección. Desde la más mínima hasta un parque nacional. Y como dice él, es que al final, eso de 70% que no está protegido son zonas de paso, zonas de conectar, o sea, de paso para especies para conectarlas con estas reservas o parques nacionales, que son ecosistemas necesarios para estas especies también. Te entiendo mucho en lo que dices y en que hayas dicho, como dice él, por no atreverte a pronunciar Rudiger. Confieso. Ha sido así, ¿verdad? Sí. Me olía que era por eso. No pasa nada, no me ofendo. Rudiger, volvemos un poco a ti con una cosa, porque Venga. te preguntaba por España y más o menos nos has contado cómo está la situación, pero tú has visto bastante mundo. Hemos dicho que explorador de National Geographic. Esto es casi como astronauta para muchos niños. Bueno, obtienes una financiación y digamos que obtienes el título, vamos a decirlo de alguna manera. Vale. Pero sí, mantengo la relación y es una red muy bonita. Y has vivido historias, Sí. y esto me lo han llevado grabando sonidos de la naturaleza. Correcto, esos han sido mis proyectos. Es que, claro, a ver, no te voy a engañar. Eres explorador de National Geographic, has grabado sonidos de medio mundo, hablamos de biodiversidad. ¿Por qué te vamos a traer a la radio si has grabado sonidos? Pues por los sonidos, entre Ya, otras cosas. Obviamente, sí. Entre otras muchas cosas. También te digo, medio mundo, más quisiera yo. Ahí vamos paso a paso. ¿Un 30%? ¿Qué es el porcentaje? Entre vacaciones y viajes igual, bueno, no sé. Bueno, me gustaría saber cómo funciona esto de estudiar la biodiversidad a través del sonido, como has hecho tú. ¿Cómo va? Vale, te cuento. Hay dos aproximaciones. Por un lado está lo que se llama la bioacústica, que como rama científica lo que haces es estudiar especies individuales o poblaciones de esa especie. Pero no estudias el conjunto. Lo que yo he hecho y a lo que más me he dedicado es la ecoacústica. En la ecoacústica estudias el punto de vista de comunidad, el conjunto, cómo se relacionan en su totalidad. O sea, tú vas a un bosque y lo que escuchas, ¿qué es? Pues un paisaje sonoro, que se llama así. Esa cacofonía, digamos, de sonidos que tú tienes ahí, lo puedes estudiar directamente sin saber qué especies son. ¿Vale? Estudias un poco las propiedades del sonido como propiedad emergente del ecosistema. ¿Cuánto jaleo montan? ¿Cuánto jaleo montan? Ese jaleo, ¿qué relaciones tienen? Porque, te lo anticipo, no es aleatorio. Claro, ahí hay datos. Ahí hay datos. Y bueno, ya que estamos aquí en la radio, es evidente lo que te vamos a pedir, ¿no? ¿Tienes algún audio del que nos puedas hablar? Venga, pues os he traído, así para empezar, un audio que grabé, de hecho, cuando me inspiré a hacer estos temas de ecoacústica, que fue la primera cosa que escuché y que me resultó la inspiración total, ¿vale? Yo estaba... ¿Puedo contar una anécdota muy cortita? Por supuesto. Yo estaba haciendo la tesis en otra cosa que no tiene nada que ver con esto. Y me fui de vacaciones a Borneo, ¿vale? Y en medio de la selva, al atardecer, empezó a sonar lo que ahora vamos a poner. Adelante. A mí me gusta mucho, me relaja un montón, pero no tengo conocimientos como para decirte, mira, esta es la lista de especies que hay aquí. No, pues que yo tampoco lo tenía. Ah, muy bien. No, pero fue, digamos, el momento en el que dices, esto no es aleatorio, aquí están pasando muchas cosas, aquí hay muchas especies gritándose, ocultándose, teniendo unos ritmos, no cantan todas a la vez en el mismo momento, sino que se van repartiendo a lo largo de los segundos, ¿no? Claro. A mí eso me inspiró mucho para empezar a entender que estamos rodeados de una orquesta en la naturaleza y que de hecho nosotros también podemos ser parte de esa orquesta y que nos relacionamos con ella en diferentes momentos. Esto es muy bonito, ¿eh? ¿Lo sueles contar así? Lo de la orquesta lo tienes pensado. Sí, a ver, no tiro a cosas que ya utilizo. Pero es fantástico, es fantástico. De acuerdo. Mira, pues volviendo a esto de cómo encajamos nosotros en esta orquesta, de esto va el segundo audio. No te voy a decir lo que es, ni a los que estén escuchando tampoco, así que vamos a ponerlo si te parece. Pero sabes lo que es. Hombre, claro. Esta vez sí. Ahora vale. sí. Adelante. Silvo Gomero. Sí, esto es Silvo Gomero. Vale. ¿Lo habías reconocido? Sí. Sí. Vale. Estas son dos hermanas que se están básicamente quedando en un sitio a las 4 de la tarde, ¿vale? O sea, obviamente para quien no lo conozca, es un sistema de comunicación en el cual tú hablas silbando. Vale, esto es un sistema de comunicación muy particular porque está integrado en el paisaje, ¿de acuerdo? O sea, igual que las aves también se comunican a largas distancias, el silvo gomero se puede dispersar a 5 kilómetros de distancia. Lo gracioso es que este sonido tiene unas propiedades exactamente adaptadas a la isla de La Gomera, que es muy bonito. Y interacciona con el paisaje sonoro y con otras especies de una manera muy particular. Y este es mi tercer audio que os voy a compartir.
Tú, Ignacio, recuerdas a lo mejor, o Alejandra, conocéis, o Laura, que también estás aquí, ¿conocéis la canción Barbie Girl de Aqua? Sí, claro. Todos. Fue un hit en Dinamarca en los 2000, vale. Pues ¿qué pasa si os digo que los mirlos de Dinamarca aprendieron a cantar Barbie Girl? Pues que nos Buah, quedamos no me lo sentados. creo. Yo me lo creo, sí. Os lo voy a demostrar. Habéis cantado Barbie Girl. Hombre. ¿no? ¿Sabéis cómo es, no? O sea, voy a hacer una cosa un poco así, que voy a tararear el inicio, Por a ver si favor. lo reconocéis. Es I'm a Barbie Girl. Solo esto, que es el inicio de la canción. Puedo recordar Rudiger Ortiz Álvarez, explorador de National Geographic y doctor en ecología. Sí, igual. Vale. Pero luego esto va a tener una razón de ser. Os lo pongo por una razón. Adelante. Ahora. ¿Lo habéis ¡Qué oído? maravilla! ¡Qué maravilla! Ya ves. Tiene un mejor oído musical que yo, el Mirlo. Sí. De hecho, hay un señor en YouTube que dice: es que realmente los de Aqua se inspiraron en el mirlo. Digo, a ver, esto no es así, esto no ha sido así. Ya, me imagino que así, tal cual, no ha sido. Vale, esto, a ver, es una tontería, es una cosa graciosa. Pero pasa una historia. Esto es una interacción. O sea, es un mirlo copiando el sonido de los seres humanos. Con el silbo también puede haber pasado que los mirlos imiten al silbo. ¿Qué ocurre? Que el paisaje sonoro está lleno de un montón de interacciones diferentes, no solamente entre especies, entre personas o viento, tal. ¿Qué pasa si os digo que todas esas interacciones en los últimos 25 años están bajando? Claro. Hay un estudio muy bonito del año 2021, porque esto va de extinciones, que muestra cómo el sonido de la naturaleza, tanto en Europa como en Norteamérica, que es donde se estudian, ya sabemos que África no, los estudios no lo miran, va bajando tanto la diversidad como la complejidad de los paisajes sonoros. Y esto es una tendencia que de momento no está cambiando. Pues de nuevo malas noticias, ¿no? Sigo con malas noticias, yo lo siento mucho. Pero a ver, yo creo que antes de terminar la tertulia sí que nos podrían intentar dar una buena noticia, ¿no? Alejandra ha dicho una, Hombre, pero te lo para dejo a irnos ti, Alejandra. con buen sabor de boca, ¿no? El Mirlo cantando Barbie Girl. A está ver, bien. sí, eso, es lo vale, más, eso es lo pero- más gracioso que puede traer. No sé si es una buena noticia o es una noticia Divertida. esperpéntica. Hombre, con lo que implica, sí. Alejandra, ¿qué nos puedes decir? ¿Nos puedes animar? Bueno, sí, favor. yo como vuelvo a lo que iba a decir del lince ibérico, que pues en los años 2000 había menos de 100 linces en libertad y es una especie endémica que solo se encuentra en la península. Y ahora estamos a más de 1000 ejemplares en libertad, gracias a los esfuerzos de conservación del territorio, a los centros de cría, que cada año están produciendo casi más de 40 crías que las sacan adelante para reintroducirlas. O sea que los esfuerzos parece que cuando se enfocan bien sirven para algo, ¿no? O sea que esa es la buena noticia que os traigo. Que el lince igual se Sí. salva. Sí, bueno, y que Qué las bien. herramientas que se están usando, pues parece que funcionan, ¿no? O sea, aparte de, pues eso, los investigadores lo que hacemos es intentar encontrar las maneras de conservar no solo especies, sino también ecosistemas. Y el lince es un muy buen ejemplo para esto porque se denomina una especie paraguas, ya que al tener unos requerimientos de hábitat tan amplios, al proteger el lince y sus ecosistemas, estás protegiendo un montón de otras especies que sirven para... que utilizan los mismos ecosistemas. Tenemos que ir acabando, por desgracia, pero hay una pregunta que quiero haceros antes de terminar. No es una pregunta científica, insisto, pero dice mucho la persona. Es ¿a quién quieres más, a papá o mamá? Y la pregunta es, si solo pudieras salvar una de las especies que están ahora mismo amenazadas, ¿con cuál te quedarías, Rudiger? Pues mira, a mí me gustaba mucho hacer snorkel cuando vivía por Cataluña y te voy a decir que especies de gorgonias. Que ¿Gorgonias? Son una especie marina que por el cambio de temperaturas está en declive. ¿Y a qué se parece una gorgonia para la Pues gente es que como no la una conozca? cosa ramificada, así como un poco un árbol, pero pequeñito y bajo el agua. Muy bien, árboles submarinos. Perfecto. Perdón, los ecólogos marinos no me maten. Sí, Yo, lo harán. pero qué tipo de pregunta tan cruel es esta. Luego vas tú, así que Yo- prepara. Ah, que yo también. Alejandra, ¿cuál elegirías tú? Bueno, yo tengo mucha predilección por los felinos y como el lince parece que va bien, voy a decir Claro. la pantera nebulosa, Vale. que es otro felino muy amenazado. Neofelix nebulata. Aquí sí que quedo de pedante. Fíjate, Ojo. Sí, sí, muy Pero es bien. muy bonita. Claro, pues eso. Laura, ¿qué? Es que yo no sé qué especies están estudiando. Perfecto, Voy Laura. a decir el oso pardo. Bueno, venga, pues el Por oso ejemplo. pardo. ¿Vale? Muchísimas gracias a los tres y nada, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.
Esta es la música del Boletín Científico y por lo tanto la música de Mario Panadero. ¿Qué tal? Pues muy bien, muy relajado después de oír tanto sonido de la naturaleza. Casi me he olvidado de que estoy en Madrid. Casi te has olvidado de que el contenido de la tertulia era Se nos acaba el mundo, ¿no? Casi. Escuchar Borneo, el Mirlo. ¿Tú has tarareado y cantado también Barbie Girl alguna vez en tu vida? Hombre, claro que sí. Hombre, Ignacio, tú no me has visto también un karaoke. No. Tendrías que verme. Luego te llevo un karaoke. Vayamos con las noticias científicas. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, tú sabes que siempre me gusta aportar un toque humanista a este boletín científico, pues resulta que tal vez la epidemia de peste negra que asoló Europa hace 700 años esté teniendo consecuencias indirectas en nuestra salud. Aquella epidemia se llevó a la mitad de la población europea en el siglo XIV y parece que si no acabó con la otra mitad pudo ser por una resistencia genética de los que sobrevivieron, según un estudio llevado a cabo por varias instituciones. Y eso significa que entre nuestros antepasados directos había más proporción con esta variante que en la población previa a la pandemia. Y claro, como nosotros somos sus descendientes, esa mayor proporción se ha mantenido hasta nuestros días. Y aquí viene el giro, porque si bien podemos estar más protegidos frente a la peste negra, que de momento, Ignacio, crucemos los dedos, pero no parece un problema muy urgente. Esperemos que no sea lo que ocurra a continuación. Pues se sospecha que esta peculiaridad genética se relaciona con el desarrollo de determinadas enfermedades del sistema inmunitario. Oye, pues muy bonito. Ha acabado de forma el giro, ¿no? Parece que estamos protegidos, somos los supervivientes de aquel gran infortunio, pero no te confíes que la biología es muy traicionera. Ambiguo, Ignacio, como la vida misma. Ambiguo, perfecto. ¿Qué nos traes? ¿Qué más nos traes? Pues también se suele decir siempre que el perro es el mejor amigo del hombre, pero un estudio de la Universidad de Azabu en Japón ha intentado determinar si esto siempre ha sido así. Es decir, si existía un gen cariñoso, por así decirlo, en los antepasados lobunos de los primeros perros. En el estudio han analizado parte del ADN de 600 perros de razas japonesas y han encontrado que algunos de ellos tienen variantes genéticas que les hacen más difíciles de estresar. La supuesta antigüedad de estas razas nos sugiere que los lobos de los que descienden tal vez contaban con esta peculiaridad en su ADN, haciéndolos más propicios a la interacción con humanos, más dóciles, por así decirlo. Los investigadores insisten en que en todo caso esto es solo uno de los muchos rasgos que hicieron domesticables a algunos lobos y que no podemos simplificarlo todo a esta variante genética. Pero bueno, ya nos gustaría a nosotros tener una variante genética que nos haga más difíciles de estresar. Hombre, yo la compro. Estaría estupendo. No sé cuánto cuesta, pero... Ser más perruno, hay que ser más perruno. Hay que ser más perruno. Acabamos con esto, ¿no? Por mí, estupendo. El consejo del día, Mario Panadero, hay que ser más perruno. Sed perrunos, chicos. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a ti, Ignacio. Experimentos mentales con Arcadi García. We're stronger now. My heart still beats, and my skin still feels. My lungs still breathe, my mind still feels. But we're running out of time. Estamos escuchando a Aurora y la verdad es que esto le da un peso a la sección de Arcadi que no sé si te mereces. Arcadi, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ignacio? Bueno, muchísimas gracias por el cumplido. Me siento súper halagado. Te queremos mucho, pero tú eres una persona muy natural como para de repente esta solemnidad, que ha sido porque, oye, Running with the Wolves, venía Mario de hablarnos de lobos, y como todo esto va de biodiversidad, pues ¿por qué no darle más pie? Pues la verdad es que me viene un poco fantástico ese hilo que has hecho, porque yo también he visto que estamos con este modo de especies, extinciones, tal, y digo, ¿qué tal si me dejo esta semana me dejo tanto de abstracciones y experimentos mentales y toda la pesca y traemos algo un poco más prosaico, más normal, más natural? Y quería traerte pues un pedacito de uno de mis documentales favoritos. ¿Qué te parece? Lo que me estás diciendo es que no has hecho los deberes y me traes la divulgación de otros. Un poquito, vale. Pero ¿qué te parece? Voy a decir que sí porque ya estamos en antena. Venga, lanza. Fantástico, dentro. Agazapado entre la flora local, el lobo ibérico acecha a su presa, una liebre común que se prodiga por la maleza, desconocedora de la espada de Damocles que pende sobre su cabeza. Pero el lobo, la liebre y toda la flora que da cobijo a esta escena es solo una minúscula muestra de la apabullante diversidad de especies que puebla la península ibérica. Y es mi labor como documentalista relatar y divulgar los pormenores de todo aquello que no pueda, en fin, documentarse por sí mismo. Una vez haya terminado tan hercúlea tarea, por supuesto, el siguiente paso lógico es crear documentales sobre todos los seres vivos que cubren cada centímetro cúbico de este planeta nuestro. Y cuando haya terminado con eso, documentales sobre todas las personas,
vivas o muertas, que hayan existido. Y luego, documentales de todos los objetos inanimados. Los tornillos, los coches, la salvaje pelusa que da tumbos por el sotobosque de mi cama, ya que estas entidades no son capaces de documentarse por sí mismas. Y pronto llegará el momento en el que tendré que hacer un documental sobre mí mismo, ya que seré el único ser en este planeta sin un documental dedicado. Debo y puedo hacer ese documental, pero como puedo, no debo. Y como no debo, no puedo. Y como no puedo, debo. Y como debo y puedo, no debo. Y como no debo, no puedo. Y como no puedo, debo. Vamos a ver, Arcadi, ¿tú le has dado las gracias a Raúl Pérez por prestarse a tus locuras? ¿O A ver, yo prometo que esto no lo he hecho adrede. Simplemente me pasa que soy un poco como el rey Midas de la tontuna, que todo lo que toco me pasa eso. Ya, bueno, yo se lo digo yo. Muchas gracias por haber imitado aquí a Félix Rodríguez de la Fuente. Pero lo que Muchísimas gracias, en serio. Lo que necesito saber es por qué has hecho toda esta parafernalia. ¿Qué es lo que nos quieres contar? A ver, os cuento. Esto es seguramente así como con esta voz de Félix Rodríguez de la Fuente, igual no suena tan familiar, pero si digo la paradoja del barbero, a alguien igual le sonará más. Esto es una paradoja clásica. Sí, ¿verdad? ¿A ti te suena? Sí, pero la vas a explicar. Vale, explico. Básicamente es un reino en el que solo hay un barbero en este mundo y dice, mira, a toda la gente que no pueda cortarse el pelo por sí misma, le corto yo el pelo. Vale. Y todo esto está muy bien hasta que llega alguien que dice, vale, pero ¿quién le corta el pelo al barbero? O sea, el barbero se corta el pelo a sí mismo porque poder puede, pero como puede, no se lo puede cortar a sí mismo, porque solo se lo puede cortar a aquellos a quienes no se lo pueden cortar. Claro, y en fin, es una paradoja. Si dices que el barbero le corta el pelo solo a quienes no se lo pueden cortar y el barbero pudiera cortárselo a sí mismo, no podría cortárselo porque no entra dentro de esa definición, ¿no? Es lo que estás diciendo. Exacto. Vale. Esto es un problema que nace a partir de, digamos, el momento en el que tú creas definiciones un poco a cholón, ¿no? Como yo soy aquel que corta el pelo a todos a quienes no pueden cortárselo. Claro. Es una mala definición de barbero. Es una mala definición de barbero, no solo a nivel, digamos, semántico útil, sino incluso a nivel de formulación lógica. Vale. Esto es lo que se conoce como la paradoja de Russell. La formuló Bertrand Russell allá por 1901, una cosa así, pero bueno, la gente ya se la iba oliendo desde antes porque ya sabes cómo son las matemáticas y la filosofía. El caso. ¿En qué consiste esto? La paradoja original simplemente es alguien que dice, mira, yo tengo aquí un conjunto es un montón de cosas que tengo aquí, y hago un conjunto de todos los conjuntos que tengo. O sea, si un conjunto es un grupo de cosas, por ejemplo, un conjunto de todos los sillones que existen y otro conjunto de todas las lámparas que existen, esos serían conjuntos, ¿no? Exacto, y podemos hacer conjuntos de conjuntos. Ajá, un conjunto y al de final todos los conjuntos, que incluiría el conjunto de lámparas y el conjunto de sofás y el conjunto de todo. Totalmente. Vale. Entonces, claro, uno puede empezar a decir, vale, pues voy a hacer un conjunto de todos los conjuntos que no se contengan a sí mismos, que suena como una tontería, y un poco lo es, pero si uno lo lleva esto a su extremo lógico, termina en una contradicción, y esto es, una herejía en términos lógicos, significa que no te funciona. Claro, vamos a poner un ejemplo para ver si se entiende. Hemos dicho que un conjunto es un grupo de cosas del tipo que quieras, tú le pones tu definición y que lo cumplan, por ejemplo, conjunto de sofás que hemos dicho, ¿no? El conjunto de sofás no se contiene a sí mismo porque el conjunto de sofás no es un sofá, sería eso, ¿no? Es un conjunto. Vale. Muy abstracto todo esto, pero creo que se va entendiendo. Es muy abstracto. Es más fácil de entender si vamos otra vez a, por ejemplo, la paradoja del barbero. Vale, volvamos al barbero. El barbero que le corta el pelo a todos aquellos a los que no se pueden cortar el pelo, al final la pregunta está en ¿dónde metemos a ese barbero? ¿En el conjunto de la gente que puede cortarse el pelo a sí misma o la gente que no puede cortarse el pelo por sí misma? Claro. Porque como es un barbero, en teoría, podría cortar pelos, pero no podría cortarse su propio pelo porque dejaría de ser ese barbero, ¿no? Exacto. Lo pongas donde lo pongas, vas a hacerlo mal. Y esto es lo que pasaba con ese Félix Rodríguez de la Fuente intentando catalogar todo lo que existía en el mundo. Exacto, que al final se tiene que catalogar a sí mismo, pero también tiene que catalogar ese catálogo de sí mismo y luego ese catálogo, en fin, una recursión infinita. Esto es algo, digamos, endémico de, digamos, los sistemas lógicos, ¿no? Porque solemos pensar que lógica solo hay una, grande y libre, pero no, hay muchas, todo depende de para qué se usen y todo depende de para qué sirvan.
Y cuando se estaba buscando un sistema lógico que sirviera para la matemática moderna, este fue uno de los problemas que se encontraron. Se encontraron esta paradoja de que si tú te pones a definir conjuntos como si todo el monte fuera orégano, pasan estas cosas. Claro. Entonces, ¿cuál es el truco? El truco simplemente está en no poder definir cualquier conjunto como te apetezca. Tiene que haber unos límites, tiene que haber unas reglas, porque si no, te encuentras con estas contradicciones, con estas antinomias que se llaman. Ajá, o sea, que tanto rollo, y con todo el respeto porque me ha encantado, pero para decirnos que hay que definir las cosas bien. Hay que definir las cosas bien, hay que definirlas con propiedad. Esto ya no solamente en la lógica, sino también al hablar. Hay gente que me dice que le pase el de este, que está en el esto, y yo para entenderles digo, por favor, delimita los conjuntos de las cosas que me estás hablando. Pues mira, Arcadi, me meteré mucho contigo, pero tengo que reconocer que tienes las narices, en el mejor sentido, de venir aquí a divulgar lógica, una de las disciplinas más difíciles que podemos enfrentarnos desde la ciencia. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima semana. A ti por tenerme. Un saludo. Moure oye voces. Ricardo Moure, ¿qué tal? ¿Cómo has pasado la semana? Pues muy bien, como todas las semanas, no haciendo nada. Hombre, preparándote la sección. No, sí, hombre, bueno, me he preparado de camino. Y esta vez no traes invitado, has vuelto a tus orígenes. No, sí, vuelvo a mis orígenes porque hay que ir probando cosas nuevas. También es que lo del mes pasado fue un poquito insuperable, hay que decirlo. Hombre, vinieron personas de alto nivel. Sí. Hubo mandanga. Pero también vienen hoy personas de alto nivel, solo que con audios, porque la gente que nos escucha siempre son personas de alto nivel. Claro, sí. Además que esto hay que decirlo, también hemos decidido hacer una sección a la antigua usanza porque la gente nos está mandando preguntas y hay que responder. Exacto. Tienes una misión, ¿no? Sí, y he seleccionado algunas maravillosas. ¿Quieres escucharlas? Quiero escucharlas. Venga, pues vamos a poner la primera, ¿vale? Hola, buenas. Tenía una pregunta para Moure, que es una duda que me genera como un montón de curiosidad, y es ¿por qué el cerebro tiene esa forma, así como con esos surcos o arrugada? No le veo mucho sentido y a lo mejor no lo tiene, pero es que tiene que tener algún sentido, ¿no? Esa forma como tan peculiar. Y después tengo otra pregunta para los dos, para Ignacio y para Ricardo. Y es ¿por qué la sección de Ricardo no se llama Moure Respuesta? Muchas gracias. Cuando decías que volvíamos a nuestros orígenes, es orígenes de cómo llamar a la sección incluso. Pues yo creo que es que este nombre se llegó a barajar, Se llegó a barajar. El fandom lo quiere. Vale, pues esta persona, que por el acento claramente es de Burgos, nos está preguntando básicamente por qué el cerebro tiene arrugas. Exacto. ¿Por qué está arrugado? ¿Por qué tiene arrugas? Pues es que es una manera de que haya más superficie en menos espacio. Como, a ver, tú si quieres guardar la ropa en la mochila, ¿qué haces? Pues la doblas, ¿no? O haces un gurruño, haces una pelotita. De hecho, la zona del cerebro que está arrugada, si os fijáis, es la superficie del cerebro, que es exactamente donde se procesa la información y donde las neuronas se conectan entre ellas, se conectan unas con otras. Si tú cortas un cerebro, no hay gurruños y arrugas por dentro. No, porque de hecho las partes más profundas del cerebro son solo cables, son cables transmitiendo impulsos, pero que no conectan entre ellos. De hecho, esa zona se llama sustancia blanca, porque para que los cables estén aislados, pues igual que los cables de la electricidad tienen su plastiquito para aislar, pues esas fibras, esas neuronas están cubiertas de mielina, que es un tipo de lípido. Entonces por eso está blanco, porque es grasica. Y lo de fuera, que no tiene esa vaina de mielina para que las neuronas estén conectando entre ellas, pues como no tiene mielina, es más grisácea y se llama sustancia gris. Ah, la famosa materia gris, esta. Sí, claro. Entonces, como te decía, esa zona exterior es donde están hechas la mayor parte de las conexiones y donde, pues básicamente razonamos, y al estar todo más replegado, pues básicamente cabe más. Es decir, el cerebro está arrugado para que seamos más listos. Tenemos arrugas en el cerebro para que no invirtamos en criptomonedas. Vale, de acuerdo. Volviendo al tema de las arrugas y omitiendo las criptomonedas y todo esto, ¿todo el mundo tiene las mismas arrugas o hay gente que tiene más, gente que tiene menos? ¿Cómo funciona esto? Pues fíjate, de hecho hay personas que, esto es muy raro, pero existen personas que nacen con una condición llamada lisencefalia, y es que tienen el cerebro completamente liso y la capacidad cognitiva que tienen está, digamos,
digamos, comprometida, pero es muy extraño. Y una cosa que es muy curiosa es que las aves, esas que son listísimas. Listísimas, los cuervos, vamos. Son más listos que guardarse pizza de la cena para desayunar. Yo he visto niños, lo siento, pero niños con menos capacidad resolutiva que algunos cuervos. Pues sí, y adultos también, Sí. Ojo. Pues las aves, a pesar de lo listas que son, tienen el cerebro muy liso, y es porque en su caso tienen muy desarrolladas algunas estructuras más profundas del cerebro. Entonces, de alguna forma compensan. Es decir, no procesan tanto la información solo en la superficie, como hacemos nosotros, sino que también en algunas zonas más profundas. Claro, porque en realidad nosotros también tenemos algo de materia gris en lo profundo de nuestro sí, cerebro, pero lo de las aves es una locura, ¿no? Es una locura, Han decidido potenciar esa parte y prescindir tanto de las arrugas. Las aves, pues, de alguna forma, son unos animales en los que vemos otra forma de ser inteligentes. De acuerdo. ¿Qué más preguntas tienes, Moure? Venga, otra pregunta. Esta va de arrugas también. Vamos a escucharla. Pero distinta, ¿no? Sí. Vale. Es que la he cogido por eso. Pues lanza. Todos sabemos que con la edad nos van a acabar saliendo arrugas, inevitablemente. Bueno, a no ser que presentemos a ver y ganar. Pero nada, mi pregunta para Moure es ¿por qué pasa esto? A ver si así de paso nos ahorramos un dinerillo en cremas con esta información. Te he hecho la pregunta fácil. La difícil es ¿por qué no tiene arrugas Jordi Hurtado? Ya, entonces? esa sería la difícil. Claro. Aunque sí que tiene, la gente hace mucha Bueno, leyenda urbana. ¿Por qué? Yo sí que no tengo. ¿Por qué tenemos? Mira, pues tenemos debido a que uno de los motores principales del proceso de envejecimiento es un proceso que se llama glicación. Glicación. ¿Te suena? Vale, me suena. Glicación de las proteínas. Lo que sí que le sonará a la gente es que en nuestro cuerpo pues tenemos un montón de proteínas. Son como los ladrillitos que forman nuestros órganos, nuestros tejidos. Pues a lo largo de nuestra vida, a esas proteínas se les van pegando productos de desecho. Principalmente productos de desecho del metabolismo de los azúcares. Se les pegan porquerías azucarosas, vamos. Como esos azúcares son muy pringosos, se quedan bien pegados a las proteínas y las van dañando. De normal no pasa nada, porque la mayor parte de las proteínas duran poco tiempo en nuestro cuerpo, se renuevan. Pero hay unas proteínas súper importantes que duran un montón de años, algunas hasta más de 20 o 30, y son las fibras de colágeno. ¿El colágeno suena? Sí, Suena sí, aquí. sí. Colágeno de los anuncios de cremas que no sirven para nada, que la proteína es muy grande, no la absorbe la piel. Vale, de acuerdo. Tú hoy te estás metiendo con todos. Me meto con todo el mundo. Continúa. Pues el colágeno son como unas cuerdas que en nuestros cuerpos se juntan formando auténticas mallas, auténticas redes, que son las que dan forma a nuestros órganos, a nuestros tejidos y sujetan las células. El problema es que como esas fibras de colágeno no se renuevan, se van glicando tanto que se van pegando unas con otras, se pegan unas con otras y esa malla, esa red, se queda rígida. Por eso, cuando nosotros nacemos somos blanditos, somos suaves y según vamos envejeciendo nos vamos quedando duros. La piel se queda dura y salen arrugas. Por ejemplo, las articulaciones se endurecen, claro. Y a partir de los 35 tú te levantas del sofá y suenas como Godzilla. Hay que ponerle aceite a eso, sí. sí, yo ya estoy fatal. O los ojos están más duros, no pueden enfocar bien y desarrollamos vista cansada. Incluso el corazón se glica, pierde flexibilidad y desarrollamos arritmias o problemas de insuficiencia cardíaca porque el corazón no puede latir todo lo fuerte. ¿Por arrugas en el corazón? Más que arrugas, rigidez en Con el lo corazón. bonito que habría sido, ¿eh? Ay, sí, arruguicas en el corazón. Pero oye, muy bien, de acuerdo. Entonces, ¿hoy va todo de arrugas o tienes una tercera que va de otra cosa? Tengo una de bichos porque siempre tiene que haber de bichos. Hombre, no podía ser de otro modo contigo. ¿Quieres que ponga una de bichos? Quiero. La pongo zumbando. Hola chicos, ¿qué tal? Tengo una pregunta para Moure, que es una cosa que siempre me han contado de pequeño, que es que, bueno, de pequeño, de mayor, de siempre, que es que las abejas se mueren después de picarte, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa esto? Y sobre todo, ¿por qué las cabronas de las avispas no se mueren? Porque claro, las avispas yo creo que pican ya sin ton ni son porque saben que no están haciendo el harakiri, ¿sabes? O sea que estas son mis consultas. ¿Por qué abejas sí y avispas no? ¿Por qué esta discriminación, Moure? Porque todo lo que dices es real, ¿eh? Es verdad, la abeja cuando te pica muere, la avispa no. Y fíjate, a pesar de que dices, es que la avispa está hecha para el mal, en realidad la abeja muere porque su aguijón está diseñado con muy mala baba, porque el aguijón de las abejas tiene dientes, como una sierra, entonces cuando se clava no puede salir. Como un anzuelo, como un arpón, ¿no? Como un arpón, exactamente, se queda dentro. Además, la piel, la musculatura lisa de la piel, en el momento de la picadura, se contrae, con lo cual hace más fuerza. Entonces, la abeja intenta salir pitando de allí porque sabe que la vas a matar, pero claro, eso no sale y tira tan fuerte que se queda parte de su abdomen pegado a tu piel. Pero hay una... Pero
Y bueno, o sea, fíjate, hay un motivo más. Es que me lío porque hay un motivo más porque me emociona. Hay un motivo más por el que se quedan pegadas las vísceras al aguijón. Eso es lo que te iba a preguntar, porque podía tener todos los ganchos que quieras, todo el arpón que quieras y no dejarse medio cuerpo. Uy. Pues es porque el aguijón de la abeja es su chichi. Bueno, ya está. No. Vale, Moure siendo Moure. Bueno. Voy a ponerme científico, no es su chichi. Favor. Es el órgano ovipositor. Vale. Los insectos tienen como un tubito que se llama el ovipositor por el que ponen huevos, pero en el caso de las abejas y también de las avispas, ese tubito se ha modificado y se ha convertido en un aguijón que en vez de poner huevos lo que hace es inyectar veneno. Ah, pero está aprovechando una estructura que estaba ahí para otra cosa. Claro, sirve para otra cosa, pero la usa como aguijón. Es decir, el aguijón es un ovipositor modificado, que de hecho a la abeja obrera no le hace falta, claro, porque son estériles. Aunque aquí hay una cosa que la gente no sabe, y es que no siempre son estériles. Porque lo que hace estériles a las abejas obreras es una feromona que produce la reina, ¿vale? Entonces, si la reina muere sin descendencia, o está viejita y produce poca feromona, bajan los niveles de feromona en la colmena y las abejas obreras empiezan a poner huevos de los que solo salen zánganos. Ah, qué útil. Solo salen machos que, como no hacen ni el huevo, pero sí comen, fastidian la colonia, la dejan sin recursos y se mueren todos. Preciosa historia, una fábula digna de Esopo. Sí. Y que te iba a decir, ¿qué te parece si, porque vamos justos de tiempo, pasamos a esa recomendación que en este caso quiero que intentes adivinarla? Vale. ¿Sí? ¿Vale? Venga. Pues vamos a lanzar la canción. Esta es la primera pista. Tenemos ahí a Barry White. Oh, qué sexy, ¿no? Y sobre esta canción de Barry White vamos a lanzar unas frases. Nene, quédate conmigo y te daré más vueltas que el Pulsar J1748-2446 AD. Julio te está lanzando una indirecta. ¿De qué crees que vamos a hablar ahora? ¿Qué vamos a recomendar? Es un poquito astronomía fucker o algo así. Por ahí va, vamos a ponerte otra pista. ¿Hace calor aquí o es que tanta atracción gravitatoria ha acoplado nuestras mareas? Es fantástico, ¿eh? Pues ahora tenemos una tercera. No necesito una estrella variable cefeida para saber que entre tú y yo hay demasiada distancia. Vale, creo que lo voy pillando. ¿De qué crees que va esto? ¿Te hago un ejemplo yo? Hazme un ejemplo, vamos a jugar así. ¿Sabes en qué te pareces a Saturno? No. En que te pondría un anillo ahora mismo. Lo has pillado. Esto va de utilizar conocimientos astronómicos para ligar. Normalmente aquí lo que recomendamos es una película, una afición en general, pero tenemos que reconocer que eso de la guitarrita, esa gente que aprende guitarra para ligar, existe. ¿Por qué no aprender ciencia, que también funciona? Pues sí, es verdad. ¿Por qué podrían haber cantado los Mirlos Alex Ubago? Exacto. En cualquier caso, ¿por qué no aprovechamos? Que tanta guitarra está bien, pero hay una cantidad de conocimientos astronómicos muy interesantes que si podemos sacarle partido, pues le sacamos partido. Veo aquí a la gente de la pecera que afirma muy fuertemente, excepto nuestra astrofísica, que niega porque no quiere que se aprovechen de su área de saber. Bueno, esa es la recomendación, Moure. ¿La pruebas? ¿Esta vez sí? Sí, mira, te digo una bonita. Dime una bonita y cerramos con En la esa. cama me llaman Júpiter. Porque soy gaseoso. Hasta luego, Moure. Ahora en serio, en Serendipias no tenemos nada en contra de quienes deciden estudiar guitarra, ¿vale? Aunque nos metamos con ellos, ¿no? Aunque el interés no les dure ni 2 semanas. Porque si algo hemos aprendido en este programa es que la diversidad nos hace fuertes. Necesitamos variedad de especies, incluso variedad de individuos dentro de la misma especie. Solo así estaremos preparados para lo que pueda pasar. En esa pluralidad está la fuerza para adaptarnos y sobrevivir a las amenazas más inesperadas. En cierto modo, todo ese concepto científico parece invitarnos a la tolerancia, y si las libertades individuales no nos parecen un argumento suficiente en pos de la variedad, que están ahí, siempre podemos aprender de la ecología y comprender que hay un buen motivo para llamar crisis a la pérdida de diversidad. Serendipias con Ignacio Crespo. Like a fish on land.
take it too far. Now I dwell in the sand like a fish on land. But I'm deep, deep down on the bottom of the well. I don't belong, can't you tell? This place must be hell. No more cookies in this jar. Did I take it too far? Now I dwell in the sand like a fish on land.